Eres una ladrona. Una sucia muerta de hambre que ha venido a mi casa a robarme lo que es mío. Los gritos histéricos de la señora Victoria resonaban como truenos en el inmenso vestíbulo de mármol de la mansión del Valle. En el centro de la sala, temblando como una hoja al viento, estaba Camila, la joven niñera de 22 años, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido de terror. A sus pies, una maleta vieja y gastada había sido abierta a la fuerza, y su humilde ropa estaba esparcida por el suelo brillante, pisoteada por los tacones de aguja de la dueña de la casa. Camila negaba con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra ante tal humillación, mientras el personal de servicio observaba desde las puertas de la cocina con pena y miedo. Esta escena de injusticia y dolor es solo el comienzo de una historia llena de secretos oscuros y una revelación que nadie vio venir. Hola y bienvenidos a su canal favorito, Vidas en Cambio. Aquí traemos las mejores historias de amor, traición y superación. Antes de ver cómo Camila intenta defender su inocencia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque subimos vídeos impactantes todos los días. Dale un me gusta a este vídeo ahora mismo para apoyar nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saludarlos y saber de dónde son. Ahora sí, preparen sus pañuelos y continuemos con esta historia. No fui yo, señora Victoria. Se lo juro por la memoria de mis padres, yo jamás tomaría algo que no es mío. Sollozó Camila finalmente, cayendo de rodillas para recoger sus pocas pertenencias. Victoria, una mujer elegante pero con una mirada fría y calculadora, soltó una carcajada llena de desprecio. ¿La memoria de tus padres? Por favor, niña, eres una huérfana que salió de un orfanato de mala muerte. No tienes honor, no tienes familia y claramente no tienes moral. Mi anillo de diamantes, el que mi esposo me regaló por nuestro aniversario, ha desaparecido de mi tocador, y tú fuiste la única que entró a limpiar mi habitación esta mañana. Camila sentía que el pecho se le cerraba. Era verdad que había limpiado la habitación, pero lo había hecho con el mayor cuidado y respeto, como todo lo que hacía en esa casa. Desde que llegó a trabajar como niñera de la pequeña Sofía, la nieta de Victoria, había puesto todo su amor en su trabajo. La pequeña Sofía, que había perdido a su madre al nacer, era la luz de los ojos de Camila, y la sola idea de ser separada de la niña y acusada de un crimen que no cometió le destrozaba el corazón. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entró Alejandro, el hijo de Victoria y padre de la pequeña Sofía. Alejandro era un hombre apuesto, de unos 30 años, pero con una sombra de tristeza permanente en la mirada desde que enviudó. Al ver la escena, su rostro se endureció. ¿Qué está pasando aquí, madre? ¿Por qué estás gritando de esa manera y por qué las cosas de Camila están en el suelo? Preguntó Alejandro, acercándose rápidamente para ayudar a la joven a levantarse, ignorando la mirada de desaprobación de su madre. Tu empleadita, Alejandro, esa mosquita muerta que metiste en esta casa, me ha robado, escupió Victoria con veneno. Mi anillo de compromiso no está, y exijo que se largue ahora mismo o llamaré a la policía para que se pudra en la cárcel, que es donde pertenece la gente de su clase. Alejandro miró a Camila a los ojos. En los meses que ella llevaba trabajando allí, él había notado su dulzura, su honestidad y la forma milagrosa en la que su hija Sofía, que casi nunca hablaba, había vuelto a sonreír gracias a ella. Había una conexión inexplicable entre él y la niñera, algo que iba más allá de lo laboral, aunque nunca se había atrevido a admitirlo. Camila, dime la verdad, dijo Alejandro con voz suave pero firme. ¿Viste el anillo de mi madre? Camila, con los ojos rojos e hinchados, sostuvo la mirada de su patrón. Señor Alejandro, le juro por mi vida que no lo toqué. Yo solo quiero cuidar a Sofía. Esta casa ha sido lo más cercano a un hogar que he tenido. No me haga esto, por favor. Alejandro sintió la sinceridad en sus palabras. Se volvió hacia su madre. Madre, tal vez lo perdiste en otro lado. Camila no es una ladrona. No voy a despedirla sin pruebas contundentes. Victoria se puso roja de ira. Su odio por Camila no era normal. Desde el primer día que la chica pisó la mansión, Victoria había sentido una aversión instantánea, casi visceral, como si la presencia de la humilde niñera amenazara su reinado. ¿Me estás desafiando por defender a la servidumbre?, gritó Victoria, perdiendo la compostura. Muy bien,
Alejandro, si tanto confías en ella, te propongo algo. Le doy 24 horas. Si el anillo no aparece mañana por la noche, no solo se irá, sino que yo misma me encargaré de arruinar su vida para siempre y asegurarme de que nunca más consiga trabajo en esta ciudad. Y tú sabes que cumplo mis amenazas. Alejandro suspiró, frustrado, sabiendo que su madre era capaz de eso y mucho más. Miró a Camila con impotencia. Ve a tu cuarto, Camila. Descansa. Mañana buscaremos ese anillo hasta debajo de las piedras. Camila asintió, agradecida por la tregua, aunque sabía que era una sentencia de muerte pendiente sobre su cabeza. Recogió su ropa abrazándola contra su pecho y corrió hacia el área de servicio, sintiendo la mirada de odio de Victoria clavada en su espalda. Lo que Camila no sabía, y lo que Victoria ni siquiera sospechaba, era que ese anillo perdido era el menor de sus problemas. Mientras Camila corría por el pasillo, chocó accidentalmente con Gertrudis, la cocinera más antigua de la mansión, una mujer que llevaba más de 40 años sirviendo a la familia del Valle. El impacto hizo que a Camila se le cayera una pequeña caja de madera vieja que guardaba entre su ropa, el único recuerdo que tenía de su origen desconocido. La caja se abrió y de ella rodó un pequeño relicario de plata, antiguo y oxidado. Gertrudis se agachó para ayudarla, pero al ver el relicario, su rostro se transformó en una máscara de espanto absoluto. Sus manos temblaron al tocar el objeto. «Dios santo», susurró la anciana, mirando a Camila como si estuviera viendo a un fantasma. «Niña, ¿de dónde sacaste esto?» Ese relicario perteneció a la primera esposa del señor, a la verdadera dueña de esta casa que desapareció hace 20 años. Camila se quedó helada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué tenía ella una joya de esta familia si supuestamente fue abandonada en un basurero cuando era bebé? El misterio apenas comenzaba. Gertrudis, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados, empujó a Camila hacia el interior de la despensa y cerró la puerta con suavidad para que nadie las escuchara. El olor a especias y harina llenaba el pequeño espacio, pero el aire se sentía pesado por el miedo. «Escúchame bien, muchacha», susurró la anciana, apretando el relicario oxidado en su puño antes de devolvérselo a Camila como si quemara. «Ese collar no es una baratija cualquiera. Perteneció a doña Elena, la primera esposa de don Gustavo, el padre del señor Alejandro. Ella desapareció misteriosamente hace 2 décadas, justo después de dar a luz a una niña que también se esfumó. Todos creímos que había muerto en un accidente, pero Victoria, esa mujer, siempre sonrió demasiado en el funeral». Camila miraba el objeto con incredulidad, pasando el dedo por las iniciales grabadas que apenas se notaban por el desgaste. «No entiendo, Gertrudis. Yo crecí en un orfanato. Las monjas me dijeron que me encontraron envuelta en una manta sucia en la puerta de una iglesia con este relicario atado a mi muñeca. Nunca supe quiénes eran mis padres». Gertrudis la miró con una mezcla de piedad y terror. «Si la señora Victoria ve esto, no solo te despedirá, Camila, te destruirá. Ella ha pasado años asegurándose de ser la única dueña de esta fortuna, aunque legalmente la mitad pertenece a esa niña perdida. Si tú tienes esto, significa que eres un cabo suelto que ella creía atado. Guárdalo. Escóndelo donde nadie lo vea. Y por lo que más quieras, no confíes en nadie, ni siquiera en el señor Alejandro. Él es bueno, pero es hijo de esa víbora y está ciego ante su maldad». En ese momento, la voz estridente de Victoria resonó desde la cocina, llamando a gritos a la cocinera. Gertrudis empujó a Camila hacia la salida trasera. «Vete a tu cuarto y no salgas hasta mañana. Yo intentaré averiguar qué planea esa bruja». Camila obedeció, con el corazón latiéndole en la garganta. Esa noche, en su pequeña habitación de servicio, Camila no pudo pegar ojo. Miraba a la pequeña Sofía, que dormía plácidamente en la cuna contigua, ya que la niña a menudo tenía pesadillas, solo se calmaba si Camila estaba cerca. La idea de ser la heredera de una fortuna le parecía absurda, una fantasía imposible. Ella solo era una niñera pobre acusada de robo. Sin embargo, una extraña calidez emanaba del relicario cuando lo apretaba contra su pecho, como si el metal reconociera los latidos de su corazón. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. El plazo de 24 horas estaba llegando a su fin.
Camila bajó las escaleras con ojeras profundas, dispuesta a enfrentar su destino. En el comedor, Victoria desayunaba con una calma escalofriante, mientras Alejandro leía el periódico con el ceño fruncido. «Buenos días», dijo Victoria con una sonrisa falsa al ver entrar a Camila. «Espero que hayas hecho las maletas, querida. Mis abogados ya están redactando la denuncia. Y por cierto, he llamado a la policía. Deberían estar aquí en cualquier momento para registrar tus cosas. Cuando encuentren mi anillo, te llevarán esposada como la delincuente que eres». Alejandro golpeó la mesa, haciendo tintinear la vajilla. «Madre, basta. Te dije que no llamarías a la policía hasta que se cumpliera el plazo. Además, no tenemos pruebas». «¿Pruebas?», rió Victoria, levantándose con elegancia. «Oh, hijo mío, las pruebas aparecen cuando uno sabe dónde buscar». Justo en ese instante, el sonido de sirenas se escuchó en la entrada de la mansión. 2 oficiales de policía entraron, guiados por el mayordomo. Victoria señaló a Camila con un dedo acusador y una uña perfectamente manicurada. «Ahí está la ladrona. Revisen su habitación, revisen sus bolsillos. Estoy segura de que encontrarán mi diamante». Camila sintió que las piernas le fallaban. Alejandro se interpuso entre los policías y la niñera. «Un momento, oficiales. Yo soy el dueño de esta casa y no he autorizado esto». Victoria intervino rápidamente. «Pero yo sí. Y es mi joya la que falta. Procedan». Los oficiales, intimidados por la autoridad de Victoria, ignoraron a Alejandro y se acercaron a Camila. «Señorita, necesitamos revisar su bolso y su delantal», dijo uno de ellos. Camila, temblando, entregó su pequeño bolso de tela. El oficial lo vació sobre la mesa del comedor. Cayeron un peine, unas monedas, un rosario, algo brillante. No era el anillo. Era el relicario. Al verlo, el rostro de Victoria palideció como si hubiera visto a la muerte misma. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Por primera vez, su máscara de frialdad se rompió. «Eso», gritó Victoria, lanzándose sobre la mesa para arrebatar el relicario antes de que nadie más pudiera verlo bien. «También me robó esto. Es una joya antigua de la familia. Llévensela ahora mismo». Alejandro, sin embargo, fue más rápido. Atrapó la mano de su madre en el aire y le quitó el relicario. «Un momento», dijo él, examinando la pieza con curiosidad. «Madre, tú nunca has tenido esto. Este es el relicario que papá siempre buscó. El que llevaba mi hermana, la hija de Elena, el día que desaparecieron». Alejandro levantó la vista y miró a Camila, conectando los puntos por primera vez. Sus ojos viajaron del relicario al rostro de la niñera, notando un parecido que hasta ahora había pasado por alto. La misma forma de los ojos, la misma barbilla desafiante que tenía su padre en los retratos antiguos. Camila estaba paralizada. «Eso es mío», susurró ella con voz quebrada. «Lo he tenido desde que era un bebé». Victoria, recuperando su postura pero con el pánico bailando en su mirada, gritó: «Miente. Seguramente lo encontró en algún cajón olvidado del ático y se lo apropió. Es una ladrona compulsiva. Oficiales, arréstenla». Pero Alejandro levantó una mano, deteniendo a los policías. «No, nadie va a arrestar a nadie. Madre, si este relicario es lo que creo que es, esto cambia todo. Camila no se va a ir de esta casa. Al contrario, vamos a ir ahora mismo a un laboratorio». Victoria se quedó helada. «¿De qué estás hablando?». «Vamos a hacer una prueba de ADN», sentenció Alejandro con voz firme, mirando fijamente a Camila. «Si ella es quien creo que es, no es una empleada, madre. Es la dueña de la mitad de todo esto. Y voy a descubrir la verdad, aunque tenga que poner esta mansión patas arriba». Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que una prueba de ADN revelaría el secreto que había guardado con sangre durante 20 años. Tenía que actuar rápido. Mientras Alejandro sacaba a Camila de la sala, protegiéndola con su brazo, Victoria sacó su teléfono con discreción y envió un mensaje de texto rápido a un número sin nombre. «El problema ha resurgido. Necesito que te deshagas de ella antes de que lleguen al laboratorio. Haz que parezca un accidente. Esta vez, no falles». Camila subió al coche de Alejandro sin saber que su vida corría más peligro que nunca.
El viaje hacia la verdad acababa de comenzar, y el camino estaba sembrado de trampas mortales. El coche de Alejandro devoraba el asfalto mientras se alejaban de la mansión. Camila, en el asiento del copiloto, apretaba el relicario con fuerza, tratando de procesar que su vida había cambiado en un instante. Alejandro rompió el silencio con voz tensa. Perdóname, Camila. Si ese relicario realmente perteneció a mi hermana Luciana, desaparecida hace 20 años, mi madre tiene razones muy oscuras para estar asustada. De repente, un camión negro sin matrícula apareció de la nada y los embistió violentamente por el costado. «¡Cuidado!», gritó Alejandro, luchando con el volante para no caer por el barranco. El golpe fue brutal, diseñado para matarlos. Con una maniobra experta, Alejandro frenó y giró hacia un camino de tierra, levantando una nube de polvo que cegó al agresor y les permitió escapar. «Esto confirma mis sospechas», dijo él, respirando agitadamente. «Alguien no quiere que lleguemos a ese laboratorio. No iremos a la clínica familiar. Iremos con Roberto, un viejo amigo de confianza». Al llegar al discreto laboratorio privado, Alejandro exigió confidencialidad absoluta. Roberto, visiblemente nervioso, tomó las muestras de sangre. La espera fue una tortura. Camila, con lágrimas en los ojos, susurró: «Alejandro, si la prueba es negativa, ¿qué será de mí?». Él la miró con intensidad. «Te protegeré de todos modos. Pero tienes los ojos de mi padre. Mi instinto no falla». Finalmente, Roberto salió con un sobre en la mano. Estaba pálido y evitaba mirar a su amigo. «Lo siento, Alejandro. Los resultados son concluyentes. No hay coincidencia genética. Camila no es una del Valle». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero Alejandro no se movió. Conocía a Roberto desde hacía años y notó el sudor frío en su frente y el temblor en sus manos. Se acercó amenazante y lo acorraló contra la pared. «Mientes», rugió Alejandro. «El relicario es idéntico y tú estás temblando. Déjame ver ese papel. Mi madre te compró». Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mentira. Pero antes de que pudiera confesar, la puerta de la clínica se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados, con trajes oscuros, irrumpió en la sala. El líder sonrió con frialdad. «Buen trabajo, doctor. Ahora entréguenos a la chica y el sobre. La señora Victoria quiere asegurarse de que este asunto termine aquí». Alejandro se puso delante de Camila, protegiéndola con su propio cuerpo. «Sobre mi cadáver», gritó, preparándose para luchar. La trampa se había cerrado y la verdad estaba secuestrada a punta de pistola. El sonido seco de un golpe resonó en la clínica cuando la culata del arma impactó contra la sien de Alejandro. El joven millonario cayó al suelo aturdido, con un hilo de sangre bajando por su rostro, mientras Camila gritaba su nombre con desesperación. «No le hagan daño. Por favor, haré lo que quieran», suplicó ella, intentando zafarse de los brazos de acero de los dos hombres que la sujetaban. El líder de los matones se agachó y recogió el sobre con los resultados de ADN que había caído al suelo, guardándolo en su chaqueta con una sonrisa triunfante. «Vámonos, la patrona no quiere esperar», ordenó a sus hombres. Arrastraron a Camila hacia la salida, ignorando sus patadas y sus lágrimas. Antes de cruzar la puerta, Camila miró hacia atrás por última vez, viendo a Alejandro intentar levantarse en vano, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Alejandro», fue lo último que gritó antes de que la metieran a la fuerza en una camioneta negra y le cubrieran la cabeza con una capucha oscura. En la clínica, el silencio volvió a reinar, roto solo por la respiración agitada de Alejandro y los sollozos del doctor Roberto, que se había derrumbado en una silla con la cabeza entre las manos. Alejandro, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se apoyó en la pared para ponerse de pie, limpiándose la sangre de los ojos. Su mirada, antes cálida, ahora estaba inyectada en una furia fría y letal. Se tambaleó hacia Roberto y lo agarró por las solapas de la bata, levantándolo casi en el aire. «Me vendiste, Roberto. Eran mis amigos. ¿Cómo pudiste?», rugió Alejandro, sacudiéndolo con violencia. El doctor, llorando sin consuelo, levantó la vista. «No tuve opción, Alejandro. Victoria, tu madre. Ella me envió fotos de mi esposa y mis hijos saliendo del colegio esta mañana.
Dijo que si no falsificaba los resultados y la retenía aquí hasta que llegaran sus hombres, ellos sufrirían un accidente. Alejandro soltó al médico con asco, dejándolo caer de nuevo en la silla. «Maldita sea», susurró, comprendiendo que la maldad de su madre no tenía límites. «Pero dime una cosa, Roberto, y si me mientes te juro que acabaré contigo antes que ella». ¿Qué decían los resultados verdaderos? Roberto se limpió las lágrimas y asintió lentamente. «Es ella, Alejandro. Es Luciana. La coincidencia genética es del 99,9%. Camila es tu hermana». Esa confirmación fue como gasolina para el fuego que ardía dentro de Alejandro. No solo habían secuestrado a una inocente, habían secuestrado a su propia sangre, a la heredera legítima que su padre buscó hasta la muerte. Salió de la clínica tambaleándose hacia su coche, ignorando el dolor de su cabeza. Tenía que encontrarla antes de que Victoria hiciera algo irreversible. Mientras tanto, Camila, mareada por el viaje y el miedo, sintió que la camioneta se detenía. La bajaron a empujones y la llevaron por lo que parecía un pasillo húmedo y frío. Cuando finalmente le quitaron la capucha, parpadeó para acostumbrarse a la penumbra. Estaba en un sótano antiguo, con paredes de piedra y olor a humedad. Frente a ella, sentada en una silla de terciopelo rojo que desentonaba completamente con el lugar lúgubre, estaba Victoria del Valle, sosteniendo el relicario de plata en una mano y una copa de vino en la otra. «Bienvenida a tu nuevo hogar, querida», dijo Victoria con una suavidad que helaba la sangre. Camila, aunque aterrorizada, sintió una oleada de rabia. «¿Por qué me hace esto? Yo no le hice nada. Déjeme ir». Victoria se levantó y caminó lentamente hacia ella. «¿Que no hiciste nada? Existir es tu crimen, niña. Tú y esa maldita mujer que fue tu madre arruinaron mi matrimonio. Gustavo nunca me amó. Siempre estuvo obsesionado con ella y contigo. Incluso muerto, seguía buscando a su preciosa Luciana. Pero yo me encargué de ella hace 20 años, y ahora me encargaré de ti». Camila abrió los ojos con horror. «¿Usted mató a mi madre?» Victoria sonrió, acercando su rostro al de Camila. «Digamos que tuve que eliminar la competencia para asegurar el futuro de mi hijo. Y ahora, la historia se repite. Nadie sabe que estás aquí. Alejandro cree que los resultados fueron negativos, así que no te buscará. Te quedarás aquí hasta que decida qué hacer contigo. Tal vez te envíe muy lejos, o tal vez, simplemente desaparezcas como ella». Victoria se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y lanzó el relicario al suelo, pisándolo con fuerza hasta deformarlo. «Ah, y por cierto, estás en las viejas bodegas de la finca de verano, un lugar que Alejandro odia y al que nunca viene. Nadie te oirá gritar». La pesada puerta de hierro se cerró con un estruendo, dejando a Camila en la oscuridad total. Se arrastró hasta donde había caído el relicario deformado y lo abrazó, llorando en silencio. Parecía el fin. Pero en la oscuridad, sus dedos tocaron algo extraño en el suelo. No era una piedra. Era un trozo de metal suelto de una rejilla de ventilación antigua, casi a ras del suelo. Una pequeña corriente de aire fresco entraba por ahí. Camila se secó las lágrimas. Victoria había cometido un error. Había subestimado las ganas de vivir de alguien que ha luchado toda su vida. Si ese aire venía de afuera, había una salida. Y Camila no pensaba morir ahí sin pelear. Alejandro salió de la clínica quemando neumáticos, con la visión nublada por la sangre que goteaba de su frente y por la furia que le hervía en las venas. El doctor Roberto, antes de colapsar por completo, le había susurrado un dato crucial. Los hombres de seguridad mencionaron la finca Los Sauces, la antigua propiedad de verano que la familia había dejado de visitar años atrás tras la muerte de su padre. Era el lugar perfecto para un crimen. Aislado, rodeado de bosque y con muros de piedra impenetrables. Alejandro golpeó el volante con frustración. Sabía que cada segundo contaba. Su hermana, la verdadera Luciana, estaba en manos de una mujer que ya había demostrado ser capaz de matar para proteger su estatus. Mientras conducía como un loco bajo la lluvia torrencial que acababa de desatarse, Alejandro marcó el número de su abogado de confianza, el único hombre honesto que quedaba en el Imperio del Valle, y le dio una orden clara: prepara los papeles de la herencia y avisa a la fiscalía, pero no envíes a nadie a la finca todavía. Si mi madre ve patrullas,
Es capaz de hacerla desaparecer antes de que entremos. Voy a entrar yo solo. Mientras tanto, en la oscuridad húmeda del sótano de la finca, Camila luchaba con la desesperación de un animal atrapado. Sus dedos sangraban, raspados contra la piedra áspera y el metal oxidado de la rejilla de ventilación. Usando el trozo de hierro que había encontrado, hacía palanca con todas sus fuerzas, ignorando el dolor agudo en sus uñas y muñecas. «Vamos, muévete», gemía entre dientes, empapada en sudor frío. La imagen de la pequeña Sofía, esperándola en casa, y la revelación de que Victoria había asesinado a su madre, le daban una fuerza sobrenatural. Finalmente, con un chirrido metálico que resonó peligrosamente en el silencio del sótano, la rejilla cedió. Un hueco estrecho y oscuro se abrió ante ella, exhalando un olor a tierra mojada y podredumbre. Sin pensarlo dos veces, Camila se introdujo en el conducto, arrastrándose sobre codos y rodillas. El espacio era claustrofóbico. Las telarañas se pegaban a su cara y sentía el roce de cosas vivas y pequeñas huyendo de su paso, pero no se detuvo. Sabía que si se quedaba en esa silla, su destino sería el mismo que el de su madre. Arriba, en el salón principal de la finca, Victoria observaba la lluvia golpear los ventanales con una copa de vino en la mano, celebrando prematuramente su victoria. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando el jefe de seguridad, el hombre de la cicatriz, entró con el rostro serio. «Señora, tenemos un problema. Las cámaras perimetrales han detectado un vehículo acercándose a gran velocidad. Es el deportivo del señor Alejandro». Victoria sintió que la sangre se le helaba. «Alejandro, ¿cómo supo que estábamos aquí?» «Maldito Roberto», seguro abrió la boca. La copa cayó de sus manos, manchando la alfombra persa de rojo sangre. «No dejen que entre. Cierren los portones. ¿Y tú?» Victoria se volvió hacia el matón con una mirada de locura pura. «Ve al sótano. Acaba con la chica ahora mismo. Haz que parezca que intentó escapar y se cayó. O lo que sea. Pero quiero que deje de respirar antes de que mi hijo ponga un pie en esta casa. Corre». El hombre asintió. Sacó una navaja larga de su cinturón y corrió hacia las escaleras que bajaban a las bodegas. Alejandro, por su parte, llegó al imponente portón de hierro de la finca. Al ver que estaba cerrado y que dos guardias armados le bloqueaban el paso apuntándole con linternas, no frenó. Aceleró a fondo. El coche deportivo, convertido en un ariete de metal, impactó contra las uniones oxidadas del portón lateral de servicio. El estruendo fue ensordecedor. Metal contra metal, faros rotos y humo. El coche se detuvo bruscamente dentro del jardín, con el capó humeante. Alejandro salió tambaleándose, con el dolor de cabeza martilleándole el cráneo, pero con la adrenalina a tope. «Madre», gritó hacia la casa, con una voz que hizo temblar a los guardias que corrían hacia él. «Sé que la tienes. Sal y enfréntame». Los guardias dudaron. ¿No era fácil disparar al hijo de la patrona? Al heredero legítimo. Aprovechando su vacilación, Alejandro corrió hacia la entrada principal, derribando de un puñetazo al primero que intentó detenerlo. Abajo, en el túnel, Camila vio una luz tenue al final, la salida al jardín. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, escuchó un ruido detrás de ella, dentro del sótano que acababa de abandonar. La puerta de hierro se abrió con violencia y oyó pasos pesados y rápidos. «La perra se escapó», gritó la voz del hombre de la cicatriz, resonando por el hueco de la ventilación. «Está en los conductos». Camila se congeló por un segundo. El hombre encendió una linterna y el haz de luz iluminó sus pies, que aún no habían salido del todo. «Ahí estás», rugió el asesino, agarrándola por el tobillo con una fuerza brutal. Camila gritó, pataleando con desesperación, sintiendo cómo la arrastraban de nuevo hacia la oscuridad, hacia la muerte segura, mientras afuera escuchaba, muy lejos, la voz de Alejandro gritando su nombre. Estaba tan cerca de la salvación, y sin embargo, las garras del pasado la estaban arrastrando de vuelta al infierno. El dolor en el tobillo de Camila era insoportable, pero el miedo a morir en ese sótano oscuro era mucho mayor. Sintiendo el aliento del asesino tirando de ella hacia atrás, recordó el trozo de metal oxidado que aún apretaba en su mano derecha, su única herramienta de libertad. Con un grito de pura supervivencia,
Camila giró el cuerpo dentro del estrecho conducto y clavó con todas sus fuerzas la pieza de hierro en la mano del hombre que la sujetaba. El sicario soltó un aullido de dolor que retumbó en las paredes de piedra, aflojando su agarre por un segundo, el segundo que Camila necesitaba. Sin mirar atrás, pataleó para liberarse y se arrastró frenéticamente hacia la luz, saliendo despedida hacia el jardín fangoso bajo la lluvia torrencial. El aire frío llenó sus pulmones, pero no había tiempo para el alivio. Escuchó los insultos del hombre que intentaba seguirla por el hueco y supo que tenía segundos de ventaja. Se puso de pie, resbalando en el lodo, y corrió hacia las luces de la mansión, hacia la única persona que podía salvarla, Alejandro. Mientras tanto, en el gran salón de la finca, la situación era explosiva. Alejandro había irrumpido empapado y con la camisa manchada de sangre, pareciendo un ángel vengador. Victoria, aunque temblaba por dentro, mantenía su barbilla en alto, fingiendo indignación. «Has perdido la cabeza, Alejandro», gritó ella, retrocediendo mientras su hijo avanzaba amenazante. «Entrar así en tu propia casa, destrozando el portón. Esa chica te ha lavado el cerebro». Alejandro la agarró por los hombros, sacudiéndola con una violencia que jamás había usado contra nadie, mucho menos contra su madre. «Deja de mentir», rugió él, con lágrimas de rabia en los ojos. «Lo sé todo. Sé que ella es Luciana. Sé que mataste a Elena. Dime dónde la tienes escondida o te juro por la memoria de mi padre que olvidaré que eres mi madre». Victoria abrió la boca para negar todo una vez más, pero el sonido de cristales rotos interrumpió la mentira. «Alejandro». El grito desgarrador vino desde la terraza. Ambos giraron la cabeza para ver a Camila, cubierta de tierra, sangre y lluvia, golpeando el vidrio de las puertas francesas con desesperación. Alejandro soltó a su madre y corrió a abrir las puertas. Camila cayó en sus brazos, temblando incontrolablemente. «Está ahí. Viene detrás de mí», sollozó ella, aferrándose a la camisa de su hermano. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez el vínculo de la sangre, la certeza absoluta de que estaba sosteniendo a la hermana que creyó muerta. «Ya estás a salvo, Luciana. Nadie te va a tocar», le susurró al oído, besando su cabeza sucia de barro. Pero la paz duró poco. Una risa fría resonó detrás de ellos. «Qué escena tan conmovedora. Casi me hacen llorar». Victoria estaba de pie junto a la chimenea, pero ya no tenía una copa en la mano. Ahora sostenía un revólver antiguo, una reliquia de colección que siempre había estado colgada en la pared, pero que ahora apuntaba directamente al pecho de Alejandro. Detrás de Camila y Alejandro, el sicario de la cicatriz entró cojeando desde el jardín, con la mano envuelta en un pañuelo sangriento y una pistola moderna en la otra mano, bloqueando la única salida. Estaban rodeados. «Madre, baja el arma», dijo Alejandro, poniendo a Camila detrás de su espalda para escudarla. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo». Victoria negó con la cabeza, con una expresión de locura en los ojos que Alejandro nunca había visto. «Eras mi hijo, Alejandro. Eras mi orgullo. Pero elegiste traicionarme por esta bastarda. No voy a perderlo todo ahora. No voy a ir a la cárcel y no voy a dejar que la hija de esa mujer se quede con mi fortuna. Si tengo que matarlos a los dos y decir que fue un robo que salió mal, lo haré». Camila, temblando detrás de Alejandro, asomó la cabeza. «Señora Victoria, por favor, quédese con el dinero. Yo no quiero nada. Solo déjenos ir». Victoria soltó una carcajada histérica. «Oh, querida, ya es demasiado tarde para negociar. Sabes demasiado. Sabes que maté a tu madre. Y ahora, vas a reunirte con ella». Victoria amartilló el revólver con un clic metálico que sonó como una sentencia de muerte en el silencio de la sala. «Acaba con ellos», ordenó al sicario que estaba a espaldas de los hermanos. Pero antes de que el hombre pudiera disparar, un sonido de sirenas, fuerte y cercano, inundó la propiedad. Luces azules y rojas empezaron a parpadear a través de las ventanas, iluminando las paredes del salón. Alejandro sonrió, a pesar del peligro. «Te dije que había avisado a mi abogado, madre. La policía está aquí. Estás acabada». La distracción de las sirenas hizo que el sicario mirara hacia la ventana por una fracción de segundo. Alejandro aprovechó el instante. Con un rugido de furia, se lanzó no contra su madre,
sino contra el sicario, tacleándolo y tirándolo al suelo. El arma del hombre salió disparada lejos de su alcance. «¡Corre, Camila! ¡Sal de aquí!», gritó Alejandro mientras forcejeaba con el asesino en el suelo, intercambiando golpes brutales. Camila dudó. No podía dejar a su hermano solo. Miró a Victoria, que, en medio del caos y el pánico por la llegada de la policía, levantó el revólver tembloroso, apuntando ya no a Alejandro, sino directamente a la cabeza de Camila. «Si yo caigo, tú te vienes conmigo», gritó la mujer desquiciada, apretando el gatillo. El tiempo pareció detenerse. Camila cerró los ojos esperando el impacto, pero un cuerpo se interpuso en la trayectoria justo cuando el disparo atronó la sala. «No». El grito de Camila se mezcló con el estruendo del disparo y pareció desgarrar las paredes del salón. Alejandro, que se había lanzado en una fracción de segundo para cubrir a su hermana, cayó pesadamente al suelo con una mancha roja expandiéndose rápidamente en su costado derecho. El impacto de la bala lo había derribado, pero su sacrificio había salvado a Camila. Victoria soltó el revólver, que cayó al suelo con un ruido sordo, y se llevó las manos a la boca, con los ojos desorbitados mirando a su propio hijo sangrando en la alfombra. Por un instante, el tiempo se congeló. Incluso el sicario, aprovechando la confusión, intentó levantarse para huir por la ventana, pero ya era demasiado tarde. Las puertas del salón estallaron hacia adentro y un equipo táctico de la policía inundó la habitación al grito de «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». Victoria fue inmovilizada contra el suelo por dos oficiales, su cara aplastada contra la misma alfombra que ahora se teñía con la sangre de su hijo. «Suélteme. Soy Victoria del Valle. No saben con quién se meten. Todo es culpa de ella. Esa maldita intrusa lo provocó todo», gritaba la matriarca, perdiendo los últimos vestigios de su dignidad mientras la esposaban con fuerza. Camila, ignorando el caos, los gritos y las armas a su alrededor, se arrastró por el suelo hacia Alejandro. Presionó sus manos temblorosas sobre la herida para intentar detener la hemorragia, manchando su uniforme de niñera y el relicario deformado que llevaba en el bolsillo. «Alejandro, por favor, no cierres los ojos. Mírame. Soy yo, Luciana. Soy tu hermana. No puedes dejarme ahora que te encontré», sollozaba ella, sintiendo la sangre caliente escapar entre sus dedos. Alejandro, pálido como el papel y con la respiración entrecortada, intentó sonreír, aunque el dolor era evidente en cada rasgo de su cara. Sabía que eras tú. Te prometí que te protegería», susurró con un hilo de voz antes de que sus ojos se volvieran vidriosos y su cabeza cayera hacia un lado, perdiendo el conocimiento. «Médico. Necesitamos un médico aquí», gritó uno de los policías al ver la gravedad de la herida. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla, apartando a Camila con suavidad pero con firmeza para trabajar sobre Alejandro. Camila se sintió arrancada de su lado, con el corazón roto, viendo cómo le ponían una máscara de oxígeno y lo subían a la ambulancia a toda prisa. Ella se subió con ellos, negándose a soltar la mano inerte de su hermano durante todo el trayecto al hospital. Las sirenas aullaban en la noche lluviosa, compitiendo con los truenos, pero en la mente de Camila solo resonaba la voz de Victoria culpándola, y el miedo paralizante de quedarse sola otra vez en el mundo. Si Alejandro moría, la verdad saldría a la luz, sí, pero el precio sería demasiado alto. Al llegar al hospital, se llevaron a Alejandro directamente a quirófano. La bala había tocado órganos vitales y la pérdida de sangre era crítica. Camila se quedó sola en la fría sala de espera, cubierta de barro y sangre seca, abrazándose a sí misma. Las horas pasaban lentas y tortuosas. Nadie venía a darle noticias. Se sentía pequeña, invisible, como aquella niña que dejaron en la puerta del orfanato hacía 20 años. De repente, la puerta de la sala de espera se abrió. No era un médico, sino un hombre de traje gris, con un maletín de cuero y cara de pocos amigos. Se acercó a Camila y la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Usted es Camila, la empleada?», preguntó con voz seca. «Soy la hermana de Alejandro. Soy Luciana del Valle», respondió ella con una fuerza que no sabía que tenía, levantándose para enfrentarlo. El hombre soltó una risa burlona. «Eso está por verse, niña. Soy el abogado personal de la señora Victoria.
Mi cliente me ha contactado desde la comisaría. Ella afirma que usted y su cómplice, el doctor Roberto, falsificaron esas pruebas de ADN y que el disparo fue en defensa propia porque Alejandro, drogado por usted, intentó atacarla. Camila no podía creer lo que escuchaba. Incluso detenida, Victoria seguía tejiendo sus redes de veneno. Eso es mentira. Hay testigos. La policía estaba allí, replicó Camila. El abogado se encogió de hombros, indiferente. La policía vio un escenario confuso. Y el dinero puede comprar muchas versiones de la verdad. Le aconsejo que desaparezca antes de que Alejandro despierte. Si es que despierta. Si él muere, usted será acusada de homicidio imprudente y manipulación. Tengo una oferta para usted. Firme este documento renunciando a cualquier reclamo sobre la familia del Valle. Tome este cheque y vete del país. Si lo hace, olvidaremos los cargos. El abogado le extendió un cheque con una suma considerable y un bolígrafo. Camila miró el papel y luego las puertas del quirófano. Estaba acorralada. Si Alejandro moría, ella no tendría a nadie para defenderla contra el poder de Victoria. Pero entonces, recordó el relicario, recordó a su madre Elena, asesinada por la codicia de esa mujer, y recordó a Alejandro recibiendo una bala por ella. Camila tomó el cheque, lo rompió lentamente en 1000 pedazos, se los lanzó a la cara al abogado. No quiero su dinero sucio. Y no me voy a ir a ninguna parte. Voy a esperar a que mi hermano despierte. Y cuando lo haga, él y yo nos encargaremos de que Victoria pague por cada lágrima que hemos derramado. Lárguese de aquí antes de que llame a la policía y le diga que está intentando sobornar a una testigo clave. El abogado, rojo de ira, recogió su maletín. Te vas a arrepentir de esto. Muerta de hambre. Cuando Alejandro muera en esa mesa de operaciones, estarás sola y te destruiremos. El hombre se marchó pisando fuerte. Camila volvió a sentarse, temblando, rezando por un milagro. Justo en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron y salió el cirujano jefe, con el rostro serio y la mascarilla bajada. Se quitó los guantes con lentitud y miró a Camila. ¿Familiares de Alejandro del Valle?, preguntó. Camila corrió hacia él. Soy su hermana. ¿Cómo está? ¿Se salvó? El médico suspiró y puso una mano en el hombro de la chica. Señorita, hicimos todo lo que pudimos para extraer la bala y detener la hemorragia, pero su hermano ha entrado en coma. Las próximas 12 horas son decisivas. Si no reacciona antes del amanecer, es muy probable que nunca despierte. Y hay algo más. Descubrimos algo en sus análisis de sangre que complica todo mucho más. Algo que no fue causado por la bala. Camila sintió que el mundo se volvía negro. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué secreto escondía ahora la sangre de los del Valle? El médico se acercó un paso más a Camila, bajando la voz como si las paredes del hospital tuvieran oídos. Señorita, encontramos altos niveles de un compuesto derivado del arsénico en la sangre de Alejandro. No es una intoxicación aguda por una sola dosis. Esto es crónico. Alguien ha estado envenenando a su hermano en pequeñas dosis durante meses, tal vez años. Su sistema inmunológico estaba colapsado mucho antes de recibir el disparo, por eso su cuerpo no está respondiendo a la cirugía como debería. Si no hubiera recibido la bala, habría muerto de un fallo cardíaco silencioso en cuestión de semanas de todos modos. Camila se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de horror. La imagen de Victoria ofreciéndole siempre té especial o vitaminas a Alejandro vino a su mente como un relámpago. Esa mujer no solo era una asesina impulsiva, era una psicópata calculadora que había estado matando a su propio hijo lentamente para quedarse con el control total de la herencia sin levantar sospechas. ¿Hay antídoto?, preguntó Camila con desesperación, agarrando la bata del médico. El doctor negó con la cabeza, preocupado. Necesitamos saber la composición química exacta del veneno para neutralizarlo sin matar a Alejandro en el proceso. Hay miles de variantes. Si administramos el antídoto equivocado, su corazón se detendrá en segundos. Necesitamos el frasco, o la confesión de quien lo hizo. En ese momento, las puertas de la sala de espera se abrieron de golpe de nuevo. Pero esta vez no era el abogado corrupto de Victoria, sino un hombre joven, con gafas y aspecto agitado, acompañado por 2 oficiales de policía. Era Rodrigo, el abogado honesto al que Alejandro había llamado desde el coche antes del tiroteo. ¿Usted es Camila?, preguntó Rodrigo.
respirando con dificultad. Camila asintió. Rodrigo sacó una tablet de su maletín. Gracias a Dios llegué a tiempo. Alejandro me envió una nota de voz automática cuando su coche fue embestido, activando un protocolo de emergencia que redactamos hace meses por si algo le pasaba. En esa grabación, él la reconoce a usted como su hermana y me instruye para protegerla. Además, el doctor Roberto, aunque está herido y bajo custodia policial por falsificación coaccionada, me ha entregado la copia digital de la prueba de ADN. Es oficial, Camila. Usted es Luciana del Valle. Y como tal, y ante la incapacidad de Alejandro, usted es la única persona con autoridad legal para tomar decisiones médicas y legales sobre él ahora mismo. El abogado de Victoria, que aún merodeaba por el pasillo esperando ver caer a Camila, se puso pálido al escuchar esto y desapareció silenciosamente por el ascensor. Camila sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía el poder, pero su hermano se moría. Doctor, dijo Camila girándose hacia el cirujano, manténgalo vivo una hora más. Sé quién tiene la respuesta. Voy a conseguir el nombre del veneno. Rodrigo intentó detenerla. Es peligroso. Victoria está en custodia, pero es una mujer manipuladora. Camila se soltó con furia. Ella lo envenenó. Ella sabe que usó. Si no me lo dice, Alejandro muere. Llévenme a la comisaría ahora mismo. Rodrigo, viendo la determinación en los ojos de la chica, los mismos ojos de su amigo Alejandro, asintió y pidió a los oficiales que los escoltaran con luces y sirenas. 20 minutos después, Camila entraba en la sala de interrogatorios de la comisaría central. Al otro lado de la mesa de metal, esposada y aún con su vestido de seda manchado de la sangre de su hijo, estaba Victoria. La mujer parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas, pero su mirada seguía siendo altiva y venenosa. Al ver entrar a Camila, sonrió con desprecio. Vaya, la ratita de alcantarilla viene a visitarme. ¿Vienes a regodearte? No cantes victoria. Mis abogados me sacarán de aquí antes del desayuno. Camila no se sentó. Golpeó la mesa con ambas manos, inclinándose sobre la cara de la asesina. Alejandro se está muriendo, Victoria. Y no es por el disparo. Es por el veneno que le has estado dando en su comida durante meses. Los médicos lo saben. La policía lo sabe. Se acabó tu juego de la madre abnegada. La sonrisa de Victoria vaciló por un segundo, pero luego soltó una carcajada fría. ¿Y qué si lo saben? No pueden probar que fui yo. Cualquiera en el servicio pudo hacerlo. Tal vez fuiste tú. Camila la agarró por el cuello del vestido, ignorando las advertencias del guardia que estaba en la esquina. Escúchame bien, monstruo. Los médicos necesitan saber qué toxina usaste para darle el antídoto. Si Alejandro muere, te juro que no solo irás a la cárcel por intento de homicidio. Me encargaré, como única heredera viva de la fortuna del Valle, de usar cada centavo para que te pudras en la celda más oscura y miserable que exista. Nadie te visitará. Nadie te recordará. Morirás sola y olvidada, tal como dejaste morir a mi madre. La mención de la herencia y el olvido tocó el punto débil de Victoria, su vanidad y su avaricia. Su rostro se contorsionó de ira. Tú nunca serás una del Valle. Eres basura. Él era débil, igual que su padre. Iba a entregarle mi imperio a una cualquiera. Tuve que hacerlo. Camila la miró con asco, pero mantuvo la presión. Si él muere, me quedo con todo hoy mismo. Si él vive, tal vez, solo tal vez, interceda para que no te den cadena perpetua. Tienes 5 segundos. ¿Qué veneno usaste? Victoria miró a Camila, luego al espejo donde sabía que la estaban grabando, y finalmente bajó la mirada, derrotada por su propia ambición de supervivencia. Digoxina concentrada, extraída de dedaleras que cultivo en el invernadero, murmuró Victoria con odio. Mezclada con un anticoagulante para ratas. Por eso sangró tanto. Camila no esperó a escuchar más. Salió corriendo de la sala de interrogatorios, gritándole el nombre del veneno a Rodrigo, quien ya estaba al teléfono con el equipo médico del hospital. Es digoxina erraticida. Preparen el antídoto. El coche de policía voló de regreso al hospital, saltándose todos los semáforos en rojo. Camila rezaba, apretando el relicario deformado en su bolsillo. Había conseguido la verdad, pero el tiempo jugaba en su contra. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos, el caos reinaba.
Las alarmas de los monitores pitaban frenéticamente. Un equipo de enfermeras corría con el carro de paradas hacia la habitación de Alejandro. Código azul. Lo perdemos, gritó alguien. Camila llegó al cristal de la habitación justo a tiempo para ver cómo el cuerpo de su hermano se arqueaba violentamente tras una descarga del desfibrilador. La línea en el monitor era plana y emitía un pitido continuo y agudo que taladraba el cerebro. Carguen a 200. Despejen, ordenó el médico. El cuerpo de Alejandro saltó de nuevo, pero la línea seguía plana. Camila golpeó el cristal, gritando su nombre, sintiendo que la vida se le escapaba a ella también. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Había ganado victoria después de todo? La respuesta pendía de un último y desesperado intento de reanimación. El pitido agudo del monitor cardíaco taladraba el alma de Camila. No te rindas, Alejandro, gritó golpeando el vidrio. El doctor cargó las palas por tercera vez. Despejen. El cuerpo de Alejandro se sacudió. Tras un segundo de silencio mortal, el monitor marcó un ritmo débil pero constante. Tenemos pulso. Administren el antídoto ahora, ordenó el médico. Camila cayó de rodillas llorando de alivio. Le había dado una oportunidad de pelear. 3 días después, Alejandro despertó. Al ver a Camila, susurró con voz rasposa. ¿Camila? Ella le acarició la cara entre lágrimas. Aquí estoy. Soy Luciana. No me fui. Esa tarde, el abogado Rodrigo entró con noticias definitivas. Victoria confesó, dijo serio. Al ver las pruebas toxicológicas, se derrumbó. Confesó haberte envenenado y también admitió que manipuló los frenos del coche de tu madre, Elena, hace 20 años. Fue un asesinato premeditado. Pasará el resto de sus días en prisión. Alejandro cerró los ojos con dolor, pero al mirar a su hermana, tomó una decisión. Ella ya no puede hacernos daño. Venderemos la mansión, Luciana. Ese lugar está manchado de sangre. Empezaremos de cero con mi hija Sofía en un lugar donde nadie nos juzgue. Semanas después, Alejandro recibió el alta y se mudaron a una casa luminosa en la costa. La pequeña Sofía corrió feliz a los brazos de su tata y su padre. Parecía el final feliz, pero durante la cena, Alejandro se puso serio. Victoria gritó un último secreto cuando la arrestaban. Confesó. Dijo que papá no murió de muerte natural. Ella lo mató porque él te había encontrado. Dijo que papá escondió la prueba en la caja fuerte del despacho, la única que nunca pudimos abrir. Tenemos que ir una última vez. Al día siguiente, entraron en la mansión vacía. Alejandro forzó la caja fuerte con un taladro industrial. Dentro solo había un sobre amarillento con el nombre Luciana. Al abrirlo, Camila encontró un mapa de su orfanato y una carta de su padre. Hija mía, si lees esto, fallé en protegerte. Yo fui el donante anónimo que pagó tus estudios y comida todos estos años. Siempre estuve cuidándote desde las sombras. Pero el final de la carta revelaba la mayor ironía de todas. Victoria cree que la fortuna está en los bancos, pero el 80% de mi capital líquido está a nombre de la Fundación Elena. Y tú eres la única presidenta. Camila y Alejandro se quedaron atónitos. Victoria había matado y destruido vidas por una fortuna que, legalmente, ya no le pertenecía. Tenían el poder de cambiar miles de vidas. Pero antes de salir de esa casa para siempre, el teléfono de Alejandro sonó. Era de la prisión. Señor del Valle, es sobre su madre. Hubo un incidente en su celda esta mañana. Alejandro palideció. El destino había dictado su última sentencia antes de lo esperado. Alejandro bajó el teléfono lentamente, con la mirada perdida en el vacío del pasillo de la mansión. Camila se acercó a él, sintiendo que el aire se volvía pesado. ¿Qué pasó, Alejandro? Victoria está. Alejandro negó con la cabeza, soltando un suspiro que parecía llevarse años de cargas sobre sus hombros. No, no ha muerto. El director de la prisión dice que tuvo un ataque de ira incontrolable cuando le notificaron que ibas a impugnar el testamento. Gritó tanto que sus venas colapsaron. Sufrió un derrame cerebral masivo. Está viva, pero ha quedado atrapada en su propio cuerpo. Sufre el síndrome de cautiverio. Está totalmente paralizada. No puede hablar ni moverse, pero está plenamente consciente. Escucha todo, entiende todo, pero no puede hacer nada.
Camila sintió un escalofrío. El destino había sido cruel pero justo. La mujer que dedicó su vida a controlar y silenciar a los demás, ahora estaba condenada a ser una espectadora muda de su propia derrota, encerrada en una cárcel de carne y hueso mucho peor que cualquier celda de concreto. Días después, antes de cerrar el capítulo de sus vidas pasadas, Camila y Alejandro decidieron ir al hospital penitenciario. Necesitaban verla una última vez para asegurarse de que el monstruo ya no tenía garras. Al entrar en la habitación, el sonido rítmico de las máquinas era lo único que se escuchaba. Victoria estaba allí, postrada en la cama, con la mirada fija en el techo. Cuando vio entrar a Camila y a Alejandro, sus ojos se movieron frenéticamente, llenos de un odio impotente y una desesperación muda. Camila se acercó a la cama, pero ya no sentía miedo, solo una profunda lástima. «Victoria», dijo Camila con voz serena, sosteniendo la mano de su hermano. «Leímos la carta de papá. Sabemos lo de la fundación. El dinero por el que mataste y destruiste a tu familia nunca fue tuyo. Y ahora, vamos a usar cada centavo de esa fortuna para ayudar a los niños que tú despreciabas. Tu legado de avaricia termina hoy. El nuestro, de amor y ayuda, apenas comienza». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de pura frustración, mientras veía a los dos hermanos salir de la habitación, dejándola sola con sus demonios y el silencio eterno. Un año después, el sol brillaba radiante sobre el jardín recién renovado del antiguo orfanato donde Camila creció. Globos de colores y risas de niños llenaban el aire. Un gran cartel en la entrada rezaba: «Hogar y Fundación Elena, para un futuro brillante». Camila, vestida con un elegante traje blanco pero con la misma sonrisa humilde de siempre, cortó la cinta roja ante los aplausos de cientos de personas. A su lado estaba Alejandro, totalmente recuperado y radiante, sosteniendo a la pequeña Sofía en sus brazos. Sofía, que ahora llamaba tía a Camila con orgullo, bajó de los brazos de su padre y corrió a abrazar las piernas de Camila. «Lo logramos, tía Lu», gritó la niña. Camila se agachó para abrazarla, sintiendo que por fin, después de tanto dolor y soledad, la vida le devolvía con creces todo lo que le había quitado. Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. «Papá y mamá estarían orgullosos, Luciana. Convertiste el dolor en esperanza. No solo recuperaste tu identidad, sino que le diste una familia a todos estos niños». Camila miró el relicario de plata que ahora colgaba brillante y restaurado en su cuello, y luego miró al cielo azul. «Sí, Alejandro, la verdad siempre sale a la luz, y el amor, aunque tarde, siempre encuentra el camino a casa». Esa noche, en la cena familiar en la casa de la playa, no hubo lujos excesivos ni frialdad, solo risas, anécdotas y la certeza de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en las personas que se sentaban a la mesa. La niñera que fue acusada de ladrona terminó robándose algo mucho más valioso que una joya. Se robó el corazón de una familia entera y recuperó su propio destino. Y así termina esta increíble historia de superación, justicia y amor incondicional. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, como a Camila, pero recuerden que incluso en la noche más oscura, siempre hay una estrella esperando brillar. ¿Qué te pareció el final de Victoria? ¿Crees que fue un castigo justo o merecía algo peor? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, regálanos un me gusta y comparte este vídeo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. No olvides suscribirte al canal Vidas en Cambio y activar la campanita para no perderte en nuestra próxima gran novela, porque aquí, cada historia puede cambiar tu vida. Hasta la próxima, familia.